Hola, bienvenidos a OV Academy, soy Juan Mari Ruiz. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicados a las cañas. Y quiero que os fijéis en un detalle, eso va a ser lo importante del vídeo de hoy. Al principio vimos qué herramientas íbamos a utilizar, ya hemos hecho algún retoque a nuestra caña y me imagino que os habréis fijado. Pero es muy importante cómo sujetamos la caña, qué gestos hacemos con las manos para que nuestro corte sea preciso, para evitar romper la caña, en la medida de lo posible, por supuesto. Porque no es lo mismo sujetar la caña, digamos así, que de la forma correcta, que ahora vamos a ver. Es importante que nos fijemos en cómo sujetamos la caña cuando la vamos a retocar. Simplemente la podríamos agarrar, el cuchillo, pero aquí estaríamos bastante perdidos. Nos falta un punto de apoyo, el cuchillo está como flotando en el aire. Primer paso importante, utilizar el tudelero, porque esto ya nos ofrece un mango mucho más largo que nos permite tener una mayor precisión. Ya veis que basta con 3 dedos y ya tengo la caña sujeta. Si no lo tuviera, ya me obligaría, es más impreciso, tiende a girarse por aquí, pero si pongo el tudelero me evito ese problema. Y además estos 3 dedos que ya sujetan me dejan libre el pulgar y el índice. ¿Por qué son importantes estos dos? Porque el índice nos va a servir de punto de apoyo y el pulgar va a ser el que guíe el cuchillo. El movimiento que hagamos con la mano derecha no va a ser precisamente este que estoy haciendo, de cortar, sino simplemente va a ser girar sobre el eje de la muñeca y será el dedo pulgar de la mano izquierda el que me guíe por la caña. Además, si suponemos que esta es una caña que la queremos retocar, que ya está raspada, le metemos la chapita. Fijaros, es muy importante. Estos 3 dedos, el dedo índice apoyando la caña. Evitad esto, que lo he solido ver muchas veces así. Aunque me apoye bien en el pulgar para guiar al cuchillo, no tengo un punto de apoyo. Esto tiende a vencerse y el corte va a ser mucho más impreciso. Ponemos el dedo índice aquí y el cuchillo apoyado en el pulgar. Y ahora cuando raspe, ya veis que la mano derecha solamente hace el giro, un giro, y es el apoyo en el pulgar el que me permite avanzar por la caña hasta la punta. Fijaros en otra cosa importante, la posición del cuchillo. Cuanto más tumbado esté, más va a cortar. Y precisamente lo que no queremos es cortar, sino raspar. Para eso es muy importante que sobre todo el principio del movimiento esté bastante vertical. A medida que lo giramos, aquí cortará un poco más, ya veis que está un poquito más tumbado, pero sin llegar a estarlo tanto que nos pueda cortar la punta de la caña. Vamos así. Y ya veis, siempre apoyado aquí, este movimiento y este apoyo. Esto es lo más importante, porque luego a partir de aquí ya podréis ir buscando las partes de la caña que os interesen. Por ejemplo, aquí la punta, que es lo más peligroso, lo que más fácil se puede romper, sí que estoy completamente vertical. Aquí si tumbara, seguramente cortaría. Y este apoyo que nunca falte. Ya veis, es importante tener cuidado y fijarse en cómo colocamos las manos, la posición de los dedos, el apoyo que podemos encontrar aquí para que el raspado sea más preciso y también el movimiento que hacemos con el cuchillo. No cuesta nada acostumbrarse y merece la pena. Seguiremos.